A ver, pensemos por un momento en una vida que desafía por completo la lógica. Una vida con heridas que aparecen de la nada, con profecías sobre el futuro y, ojo, con la capacidad de sobrevivir años sin comer. Y no, esto no es una novela, es la increíble y documentada historia de Marie-Julie Jahenny, una mística francesa del siglo XIX. Vamos a sumergirnos en su relato, una historia de fe, de sufrimiento y de fenómenos que, la verdad, rozan lo sobrenatural. Para guiarnos en este viaje tan particular, tenemos este libro, Las profecías de la Fraudeis, que es el texto que documenta su vida y sus visiones. Así que quede claro desde el principio, nos estamos metiendo en un mundo donde lo profético y lo inexplicable son el pan de cada día. Y claro, aquí llega la gran pregunta. ¿Cómo es posible que una joven campesina que apenas tenía estudios acabe siendo el centro de unos fenómenos tan extraordinarios? Pues para intentar entenderlo, tenemos que ir al principio de todo. Todo arranca, como muchas de estas historias, en un entorno de lo más humilde. Y es que para entender a la mística, primero hay que conocer a la niña. Nos damos a Blain, en la Bretaña francesa. Corre el año 1850. Aquí nace Marie-Julie Jahenny, en una familia de campesinos. Y este pequeño rincón del mundo va a ser el único escenario que ella conocerá en toda su vida, ¿eh? A ver, su infancia, en apariencia, no tuvo nada de especial. Apenas sabía leer, apenas sabía escribir. Pero, mientras el resto de niños jugaban, ella ya mostraba una devoción que era casi sobrecogedora. Llegaba a practicar penitencias muy duras, algo que ya nos da una pista de que su camino iba a ser muy diferente al de los demás. El primer punto de inflexión llega el día de su primera comunión. Justo en medio de la ceremonia, tiene una experiencia extática, una especie de trance místico. Y según el relato, es en ese preciso instante cuando se le revela la misión de su vida, lo que se llama un programa de gracia. Vamos, que su destino le fue mostrado de golpe. Damos un salto en el tiempo hasta su edad adulta, y es aquí cuando una enfermedad misteriosísima se convierte en el catalizador que la va a empujar, ya de forma definitiva, hacia su destino como mística. Y de repente todo se acelera de una forma increíble en el invierno de 1873. Pasa de estar postrada por una enfermedad mortal y misteriosa a tener su primera visión de la Virgen María en cuestión de semanas. Y solo unos días después, el 15 de marzo, esa misma figura celestial vuelve, pero esta vez con una pregunta que lo va a cambiar absolutamente todo. Ojo a la pregunta, porque no es una orden, no es una imposición divina, es una invitación. Se le está ofreciendo la oportunidad de compartir las 5 llagas de la crucifixión de Cristo. Una propuesta tan extraordinaria como aterradora, la verdad. Y ella acepta. Con ese simple sí, su dolor físico se transforma por completo. Deja de ser una enfermedad para convertirse, a los ojos de la fe, en una misión divina. Un sufrimiento elegido, aceptado voluntariamente. Y esto nos lleva, cómo no, al evento más dramático y más conocido de toda su vida, la aparición de los estigmas. Para que quede muy claro, los estigmas son la aparición, sin explicación médica, de heridas en el cuerpo que coinciden con las de la crucifixión de Jesús. Es un fenómeno rarísimo que ha fascinado y desconcertado a teólogos y a científicos durante siglos. Es que la secuencia de los hechos de ese día es asombrosa. Marie-Julie lo predice, pero su propio sacerdote no le cree, y sin embargo, a la hora exacta cae en trance. Y entonces, delante de varios testigos, las heridas empiezan a aparecer, una por una, sangrando. Todo el proceso, que parece casi un ritual, dura apenas 2 horas. Pero las 5 llagas eran solo el principio. A partir de ese momento, su vida se convierte en una cascada de sufrimientos inexplicables, tanto físicos como también los que le infligían las personas que no la creían. La lista de fenómenos que se le atribuyen es casi increíble. Se habla de las marcas de la corona de espinas, de una sordera mística que le duró 10 años, pero lo más asombroso, sin duda, es esto. Según los testigos, pasó más de 5 años en ayuno absoluto. Sobrevivió sin probar un solo alimento, una hazaña que biológicamente es imposible. Y aquí el texto nos da una idea clave para entender su mundo. Se la ve como una doble víctima. Por un lado, víctima de los hombres, aguantando el rechazo y la desconfianza, pero por otro, víctima del cielo. Y esto es crucial, porque significa que su dolor no se veía como una tragedia, sino como una misión, como una forma de participar en el sacrificio divino para redimir a otras personas. Entonces, el punto central es que, según esta narrativa, todo este sufrimiento no era un fin en sí mismo, no. Era la preparación para su verdadero propósito. Y en el mismísimo trance en el que le aparecieron las llagas, pronunció sus primeras palabras como profeta.
Unas palabras que no hablaban de su dolor, para nada, sino del futuro de la Iglesia y de Francia. Y este es el corazón del relato, la transformación total. La campesina analfabeta se convierte en un oráculo, en un vehículo para mensajes divinos. Todo su sufrimiento cobra un nuevo sentido. No fue un castigo, fue la preparación. Así que su estigmatización no fue el final de la historia, ni mucho menos. Fue solo el pistoletazo de salida. La verdadera pregunta, la que va más allá de su biografía, es, una vez convertida en profeta, ¿qué dijo exactamente? ¿Qué mensaje sobre el futuro nos dejó? Ese es el verdadero misterio que queda por explorar.